A simple vista es solo un juego, una apuesta más. Pero ¿qué pasa cuando los jóvenes sin restricciones se sumergen en el mundo de las apuestas desde temprana edad? Esto debido a plataformas como Caliente MX y dinámicas de videojuegos como FIFA o Call of Duty. Con sus cajas de recompensas y microtransacciones, están introduciendo a las nuevas generaciones a un comportamiento que podría normalizar la adicción al juego en el futuro. Esto se respalda con las estadísticas de un análisis publicado por The Lancet Public Health, donde un 15.8% representado por adultos y un 26.4% por parte de adultos jóvenes que juegan en casinos en línea están en riesgo de padecer el trastorno de la ludopatía. Esto de 448.7 millones de adultos que participaron en el sondeo de dicho análisis. Por otra parte, en México, que está cerca de los 135 millones de habitantes, existe un aproximado de que hay 3.9 millones de ludópatas en el país, sustentado por el docente de la Facultad de Psicología de la UNAM, Manuel González Oscoy. Cabe recalcar que no todas las personas adictas a esta clase de juegos asisten a los casinos o lugares solo para mayores de edad, sino que existe un fenómeno que ahora se extiende en un ámbito nuevo y sin restricciones, como lo pueden ser los videojuegos, afectando la salud y estabilidad económica de millones de menores de edad y adultos jóvenes, como es el caso de Marco Antonio Ordóñez, estudiante de Ingeniería en Materiales. Cuando tenía unos 8 o 10 años más o menos, sí tuve un problema con un juego que se llama Call of Duty. Es un juego actual, ahorita pues ya tiene bastante tiempo, pero en ese juego fue donde apenas empezaron a implementar lo que serían las loot boxes. En eso pues realmente tú metías dinero de tu tarjeta y nada más te daban como por ejemplo lo que son las pieles para las armas o camuflajes para tus jugadores, etcétera, etcétera. Y sí hubo un tiempo en el que mi papá me prestaba la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, no recuerdo muy bien. Y sí era mucho de darme la libertad de que yo podía comprar. Pero se me fue de las manos y eventualmente terminé gastando más dinero del que debía. Y pues sí, hay un punto en el que yo pensé que ya era pues un punto en el que ya no debía volver a caer. Y actualmente ya no hago muchas compras en videojuegos. Sí las hago, pero ya digamos con mi propio dinero. Continuando con los casos en jóvenes adultos, tenemos el testimonio de una fuente anónima, que nos da su perspectiva dentro de las apuestas en línea. Por ejemplo, en mi caso me pasa con el fútbol. Cuando yo entré dije, pues bien, no desconozco del fútbol, es un deporte que me gusta y que sé lo que podría pasar, entonces puedo aprovechar ese talento para generar un poco de dinero, ¿no? Pero al final no es así. Tal vez las primeras veces que ganes, pues dices, sí, ahora mis 100 pesos los convertí en 200, mis 100 los convertí en 300, pero entonces te vas enviciando y ganas una apuesta y dices, bien, ya con 100 hice 200, ahora con estos 200 puedo hacer 400. Y puede que sí, puede que hagas con tus 200 400. Y ahora dices, no, pues con mis 400 puedo hacer 1000. Y ahí es cuando, ¡pum!, viene el primer choque de realidad y te quedas sin tus 400 pesos que habías convertido, ¿no? Entonces así se empieza a hacer la ludopatía. Ya que pierdes ese dinero dices, no, pues ahorita meto otros 100 pesos y los recupero y no, me empiezo a caer en ese vicio y en ese bucle. Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que multiplico con mis 100 pesos, los multiplico hasta 800, pues esos 800 que hice, por seguir tratando de ganar más y más y más y más, terminas perdiendo lo que ya habías ganado en un inicio. Entonces, a tal punto de que te digo, ves tu cartera y dices, uy, ya no tengo ni 100 para volver a jugar. Entonces, es mucha pérdida de dinero. Para entender cómo estas dinámicas afectan el desarrollo psicológico de los jóvenes, tenemos el punto de vista de la psicóloga Mariana Fernanda Trejo, especialista en adicciones y salud mental juvenil. Tenemos esta satisfacción inicial, que es de lo inmediato, de que ya apostaste, ganaste, va, pero siempre ves más, como puedo hacer más, esto ya pasó, entonces puedo replicarlo, puedo volver a sentirlo, puedo volver a sentir esta satisfacción, como este golpe, ¿no?, de satisfacción que siento. Pero lo importante es no centrar toda tu atención en esto. Recuerda que la parte de adicción es cuando ya afecta. Las adicciones afectan globalmente, ¿ok? Afectan la parte económica, familiar, emocional, etcétera, de la persona. Y no solo de la persona, sino de sus allegados. Entonces, ya cuando estás viendo que te está afectando o que puede llegar a representar una situación de riesgo o un problema, es cuando tú tienes que considerarlo o tú tienes que preguntarte a ti mismo si realmente vale la pena. Informó para Mirai News, Arturo Moreno.